La mirada de la economía. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros en la mirada de la economía. Algo más que un vistazo a la realidad económica del momento. Ya está bien, y no vamos a aguantar esto y no vamos a parar hasta que nos lo arreglemos, ¿eh? Que lo tenga claro Pedro Sánchez, que nosotros somos peor que pudimos, ¿eh? Incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección. Por supuesto que el desafío para España es muy grande en cuestión de empleo, pero también el siguiente movimiento de los tipos de interés va a ser una bajada, que es verdad que no estamos siendo explícitos en cuándo se va a producir. Yo creo que queda todavía algo de tiempo para eso. La mirada de la economía. Desde el Neolítico, los agricultores llevan transformando el paisaje económico. Los agricultores y sus protestas han atraído y atraen todavía buena parte de los focos, pero tras el surco que dejan las movilizaciones hay muchas cuestiones más. La realidad ha dejado mucha cosecha informativa. Por ejemplo, la entrada en recesión de la economía británica. El PIB del Reino Unido se contrae. Gran Bretaña no levanta cabeza desde el Brexit y los conservadores no logran salir de su laberinto. Pero no es la única economía con problemas. La Unión Europea evita entrar en recesión por décimas. Por 9 décimas, la zona euro se salva por 8. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, achaca buena parte de la situación a la incertidumbre. Por supuesto que las tensiones geopolíticas en nuestro caso hacen crecer los riesgos. Los europeos, los consumidores, tienen una dosis de incertidumbre que es en cierta forma única, porque no estamos lejos de donde se producen esas tensiones y concretamente nos afectan a un pilar básico de nuestra economía como es la energía. La locomotora alemana va muy lenta, casi como los trenes que marchan hacia Extremadura. La economía germana se enfrenta a la reconversión energética al no contar ya con el barato gas ruso y a la debilitada China, su principal cliente. Pero parada y todo, y con una previsión de crecimiento de apenas 3 décimas para este año, Alemania se ha convertido en la tercera mayor economía del mundo. Ha superado a Japón, que ha entrado sorpresivamente en recesión, en contracción. Es una de las paradojas actuales de nuestra economía. Japón en recesión y su bolsa en máximos de 34 años. Los inversores van por libre. El caso es que con todo esto la Comisión Europea cree que España avanzará este año un 1,7%. La clave está en el turismo, en la mejora del turismo. El sol y playa es nuestro flotador económico. Se ve, por ejemplo, en los aeropuertos. Los españoles vieron el trasiego el año pasado de 283 millones de pasajeros. Los aeropuertos españoles lideran el negocio aéreo del continente, pero no todo el monte es orégano. 2 datos para reflexionar. Las pymes siguen arrastrando su particular crisis no superada tras la pandemia, intensificada con el incremento de costes por la inflación y por las turbulencias energéticas. Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos, apunta que más de 700.000 pequeños negocios despidieron 2023 en números rojos. Debemos de centrarnos en proponer soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza, que es en torno al 20 y al 25%, porque si desaparecen, muchos trabajadores van a ir al paro. La productividad y la inversión son otros problemas de nuestra economía. Un reciente informe del BBVA, la inversión en España y en la Unión Europea, señala que la inversión en nuestro país por persona en edad de trabajar ha retrocedido un 5% frente a un aumento del 35,6% en la media de la UE en este siglo. Pero lo que preocupa a las familias españolas es la hipoteca y la cesta de la compra. El precio de los alimentos sigue al alza, con fuerza. En el último año han subido un 7,4%. Legumbres, hortalizas, aceite es lo que más se encarece. Y también el recibo del gas y de la luz. Y de todo esto es difícil escapar para un hogar español. Es más que interesante el estudio elaborado por la OCU, que indica que las familias españolas se han empobrecido un 10% en los últimos 3 años.
Frente a una subida acumulada del IPC del 16,1%, el salario medio apenas se ha incrementado en un 6,1% desde 2021. La pérdida de poder adquisitivo detectada es incluso mayor entre quienes contrataron una hipoteca variable o un nuevo alquiler en una gran ciudad. Tener comida y tener techo son las prioridades. El Gobierno aprueba líneas de avales para los jóvenes para el 20% del préstamo hipotecario. Estos avales de Pedro Sánchez no cuentan con el aval de su vicepresidenta Yolanda Díaz, quien afirma que solo favorecen a la banca. Lo que es cierto es que la política económica sigue siendo una brecha en la coalición gubernamental. La mirada de la economía. Una visión más profunda. Como apuntábamos al principio, las protestas de los agricultores y de los ganaderos contra las exigencias de la política agraria común, las columnas de tractores, han centrado buena parte del foco informativo y han entrado estos tractores en muchas ciudades, y los cortes de carreteras han sido la tónica de las 2 últimas semanas, a pesar de la reunión del ministro Luis Planas con las organizaciones agrarias. Se crea, después de esta reunión, una nueva agencia alimentaria y el control, un mayor control de la cadena alimentaria, con más sanciones, más publicidad de las multas. Por ejemplo, el cuaderno digital no será obligatorio y habrá menos burocracia. Para los agricultores, todo esto son avances, pero no suficientes. Incrementar, desde el punto de vista administrativo, la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual AICA, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hemos visto avances importantes. La decisión de si ha sido muy fructífera o menos fructífera esta reunión será cuando se terminen de trabajar los grupos de trabajo que se han programado. Como ven, nos quedan aún muchos flecos. España es un país netamente exportador de alimentos. Vende fuera casi 70.000 millones de euros al año. Y compramos 54.000 millones. Pero las importaciones, ojo, crecen el doble que las exportaciones. Al doble, el ritmo se acelera. Los costes se han multiplicado en los últimos años. Los fertilizantes han encarecido un 80%, los pesticidas un 25% y las semillas un 15%, son un 15% más caras. En los 2 últimos años, en nuestro país, desaparecieron 8.000 explotaciones agrarias. Una visión más lejana. Gabriel Trenzado, director general de las Cooperativas Agroalimentarias de España. Muy buenas, muy buenas. Gracias por estar aquí con nosotros en OndaCero.es. Muchas gracias por escucharnos y recibirnos. Bueno, la cuestión, vemos que hay unas protestas continuadas de las organizaciones agrarias por la situación del campo, pero podríamos hacer una radiografía de cuál es la situación ahora mismo del campo español. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, el otro día en Onda Cero, en Más de Uno, decía que la renta agraria en el último año de los agricultores había subido un 11%. ¿Es así? Sí, lo que pasa, efectivamente eso es así en las cifras agregadas, pero el sector agrario y ganadero es un sector históricamente muy atomizado, donde hay muchas estructuras diferenciales, y esa cifra agregada no es representativa para muchas explotaciones que están poco dimensionadas o que no son explotaciones profesionalizadas, y que ese aumento de la renta agraria que viene producido por un aumento de los precios, pero no recoge las dificultades que están teniendo muchas de las explotaciones que están endeudadas y en quiebra técnica. Y esa es una realidad que muchas veces no da el dato final. Y por eso estas manifestaciones y esta explosión de personas, sobre todo de jóvenes que han salido a la calle, que están altamente endeudados porque meterse en el sector agroalimentario requiere una gran inversión y que no ven futuro, y llega pues una frustración importante. Para hacernos una idea, para ver la fotografía, por ejemplo, ¿cuál es la superficie media de una explotación agraria en España? La explotación media puede estar entre 20 y 25 hectáreas, pero no es lo mismo una explotación en Almería con invernaderos, donde es una hectárea y media, 2 hectáreas ya es grande, o una explotación de secano donde podemos estar entre 60 y 70 hectáreas, ¿no? Por ejemplo, de cereales. Con lo cual es difícil decir. Lo que sí está claro es que en función del sector, el sector agrícola y ganadero son muchos sectores, hay unos 80 sectores detrás.
Lo que sí que podemos decir es que la dimensión económica, que es por donde hay que medirlo, es decir, cuánto necesito yo para poder ser medianamente rentable, pues hay muchas explotaciones que están bajo de ese ratio y por tanto dependen de unas buenas cotizaciones y de unos costes más reducidos y dependen pues de formar parte de una cooperativa o de tener las ayudas, porque sin eso pues su dimensión económica sería reducida y es muy difícil que sobrevivan al futuro. O lo que está pasando desde hace muchos años, que no hay relevo generacional, porque el sector no es rentable y no tiene buena imagen y por tanto no se produce ese atractivo al joven que se podría incorporar. Decía el titular de Agricultura que la mejor sostenibilidad es una buena rentabilidad en la tierra. Pero la edad media, por ejemplo, de los agricultores en España, ¿cuánto es? Porque, claro, si hay rentabilidad, los jóvenes apostarían por ello. ¿Cuál es la edad media? Bueno, la edad media está en torno, ahora mismo es bastante avanzada, está cercano a los 60 años y solo un 8% de los agricultores tienen menos de 40 años. Realmente lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que la rentabilidad es un factor importante, pero no es el único. Y no es el único, primero, porque para entrar en el sector agrícola-ganadero, pues uno básicamente tiene que venir de una familia de agricultores porque la inversión en capital es muy grande y con unas inversiones en maquinaria, en fin, en tecnificación muy importantes para poder tener un mínimo de rentabilidad y de futuro. Y es un factor que no es suficiente, o sea, porque al final las personas viven en las zonas rurales y muchas veces en las zonas rurales pues no tienen los servicios que tienen las zonas urbanas y esto es un factor limitante. Y poco a poco, pues el campo se va vaciando. En esas cifras agregadas de las cuales hablabas al principio, que había un aumento de la renta de un 11%, también se dice que hay una reducción de un 5% de los activos agrarios. Y esto va creciendo a pesar de que hay sectores que son rentables ahora mismo o que tienen un buen precio. Por ejemplo, la leche tiene unas buenas cotizaciones, pero todos los días cierran 3 explotaciones, con lo cual es un reto mucho más complejo que el ser rentable o no, aunque es un factor muy importante. Pero esto está pasando, por ejemplo, en el sector lácteo, que me dice que es donde ahora mismo hay, bueno, pues una cierta rentabilidad, pero imagínese en el sector donde de secano o donde hay problemas de agua. ¿Qué está ocurriendo ahí? La desaparición de explotaciones agrarias, ¿cuál es el ritmo? Bueno, pues ahora mismo el ritmo que tenemos es, según las cifras oficiales, pues medidos en UTAs, en unidad de trabajo agrícola, pues hay un 5% menos. No tenemos los datos exactos del número de explotaciones, pero hay sectores, sobre todo en ganadería, en los sectores extensivos, especialmente el ovino o el caprino, donde ahora mismo el mercado puede haber empresas que vayan bien, pero les está faltando base social para producir, porque el ganadero en los sectores extensivos pues no tiene relevo y por tanto hay ganaderías que se pierden todos los años y tenemos una continua bajada de censos de ovejas, tanto para carne como para leche, a pesar de que ahora mismo pues se paga bien, pero claro, esto es un año, el año que viene puede venir otra crisis de precios y al final pues uno tiene que tener este sector perspectivas a largo plazo y eso no se produce y después de años así, pues los activos agrícolas y ganaderos pues se reducen. Me comentaban algunos agricultores y ganaderos que a pesar de la recuperación del año pasado no se ha logrado alcanzar las cifras que había antes de la COVID y antes de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. ¿Hasta qué punto todavía se arrastra esa crisis? Bueno, lo que provocó la guerra de Ucrania es sobre todo tensiones a la hora de establecer los costes de los medios de producción. España es dependiente en materias primas, especialmente en cereales, para alimentar a su ganadería y también en energía, fertilizantes y otro tipo de productos, ¿no? Hubo mucha especulación internacional y se multiplicaron los precios y los costes de producción. Es cierto que eso se ha atemperado en los últimos años, pero siguen estando más altos que antes que la guerra. A eso le sumas que tenemos unas condiciones de sequía y de fenómenos climáticos, vamos a llamarles adversos, pero sobre todo muy contundentes en aquellas zonas, en altas temperaturas o pedriscos cuando no tienen, que nos ha llevado que muchas explotaciones, muchas zonas productivas en España lleven 2 años teniendo una producción muy baja o directamente sin producción. Este año
España ha producido menos de un 50% de su producción de cereales y llevamos 2 años con un 50%, por ejemplo, en producción de olivar, con lo cual el olivar de secano es que sencillamente ha tenido costes y no ha tenido producción, es decir, no ha tenido nada. Es decir, que aunque estén las cotizaciones de los productos altos, si uno no tiene producción, pues 100 por 0 es 0. Además hay otra cuestión, sobre todo que se da en España, también en otros países, pero en España quizá es más evidente, que es la atomización de lo que es el sector, ¿no? Es decir, pequeñas propiedades. La atomización en España es muy acusada y se ve quizá también cuando uno mira las cifras de las cooperativas agroalimentarias de España, ¿no? Ustedes tienen cerca de ¿cuántos socios? ¿1 millón de socios por ahí? Nosotros tenemos registrados 1 millón de socios. Bien es cierto que esta cifra hay que explicarla. En España no hay 1 millón de agricultores, pero es que muchos productores están en varias cooperativas. Es cierto que nosotros representamos a 3.700 cooperativas, que son las registradas en España, pero de las cifras económicas, ¿no? Que es lo en dimensión económica y por lo que usted me pregunta, al final un 20% de las cooperativas más dimensionadas representan el 80% de la facturación total, es decir, de los 38.000 millones de euros que estamos facturando anualmente. Esto es la regla de Pareto, ¿no? Es decir, hay muchas empresas pequeñas que representan poco económicamente y las que están más dimensionadas, esos son las que están siendo capaces. Y efectivamente la cooperativa es una respuesta a la falta de poder que te da la atomización. En España tenemos 800.000 activos agrícolas, más o menos, pero hay 29.000 industrias agroalimentarias, e incluyo ahí a las cooperativas, y en la cadena de distribución, pues bueno, pues son muchos menos, ¿no? Entre 6, pues representa prácticamente el 60% de la distribución agroalimentaria entre 6 grandes cadenas, aunque hay muchos más operadores, ¿no? Pero bueno, esto da una imagen de lo complejo y lo difícil que es la cadena agroalimentaria, ¿no? Que no es tan sencillo. Muchas veces se habla de precios altos, precios bajos. A nosotros lo que nos importa más que el precio esté alto o bajo, que interesa al consumidor y que es importante, es que la cadena tenga valor. Es decir, que todo el mundo que esté en la cadena pueda tener un margen. Y ese es el reto que tenemos todos. Pues Gabriel Trenzado, director general de las cooperativas agroalimentarias de España, pues muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, igual. La mirada de la economía. Ignacio Rodríguez Burgos. La empresa. Los manuales de economía dicen que la empresa es la unidad productiva básica del sistema de libre mercado. ¿Y empresas que destacan? Idealista. El dueño del principal portal inmobiliario español es el fondo sueco Equity. Se plantea la venta de Idealista por unos 2.500 millones de euros. Equity compró el portal inmobiliario fundado por los hermanos Encinar por 1.200 millones, así que Equity tendrá unas pingües plusvalías con sus nuevos inquilinos. Talgo. Sobrevuela una OPA de la húngara Magyar Wagon sobre el fabricante de trenes español. Se valora la compra en 630 millones, pero hay muchas dudas en esta vía. Lo último que el comprador húngaro es que está en números rojos. Da la sensación de que esta no va a ser una operación de alta velocidad. La metamorfosis económica. La economía está en plena transformación. En la energía, en la producción industrial, en la digitalización, también en la revolución de la inteligencia artificial. Patricia Gijón, saludos. Saludos, Ignacio. Esta semana nos ha sorprendido Telefónica, que se asocia con la china EHang para impulsar la movilidad aérea urbana. Se mete en el negocio de la aviación. Así es, Telefónica Tech une fuerzas con la tecnológica asiática que fabrica vehículos aéreos eléctricos para impulsar el negocio del transporte en todas sus variedades. Pasajeros, logística e incluso servicios sanitarios. Volkswagen, uno de los gigantes de las 4 ruedas, va a utilizar agua de mar en la fabricación de baterías para coches. La gigafactoría que Volkswagen construirá en Sagunto utilizará el agua salada para proveer las baterías del 500.000 de coches anuales que espera producir en Martorell y Pamplona. El agua se empleará para enfriar sus equipos de producción, por lo que se reduce el impacto ambiental. Y en este punto nos detenemos en un impacto cada vez más creciente, el de la inteligencia artificial en las empresas.
están haciendo los deberes. Una gran mayoría lo está haciendo, Ignacio. Casi la mitad de las empresas, el 46%, ya recurren a la inteligencia artificial en su día a día. Y lo hacen, según el último informe de Randstad Research, para el análisis y predicción de datos, la optimización de tareas administrativas y la automatización de procesos productivos, pero también para la atención al cliente o como asistente virtual. Una de las claves de la inteligencia artificial es cómo va a impactar en el mercado laboral. Por el lado del empleo, solo el 2% de las empresas que usan inteligencia artificial han tenido que recortar su plantilla, Patricia. Es algo minoritario, pero tampoco es muy grande el porcentaje de las empresas que han contratado más personal para ponerla en marcha, un 8%. El impacto en el empleo es pequeño, al menos por ahora. Esa es la foto actual a día de hoy, Ignacio. Pero otra cosa es lo que puede ocurrir, la foto a medio plazo. Y a medio plazo el escenario es más volátil. Es más fácil pensar que un cierto número de empleos puedan llegar a perderse porque sus tareas sean muy sustitutivas de aquellas que puede hacer la inteligencia artificial de forma más eficaz, pero también vamos a encontrarnos con el nacimiento de nuevos empleos porque va a haber nuevas aplicaciones, nuevas funciones que surjan como un envoltorio de la propia tecnología. Esto es lo que nos contaba en Onda Cero Valentín Bote, director de Randstad Research. Habrá empleos que se potencien, aunque también se perderán. Por eso es necesario más que nunca, Ignacio, formarse, porque hay profesionales que no se encuentran. Pero una pregunta que me llega al corazón y a la mente. ¿Podrá un robot sustituir a un directivo? Bueno, en un futuro hipotético dicen los expertos que puede ser, pero es demasiado arriesgado darle ese poder a una máquina. Cada vez delegamos más en ellas, pueden analizar más datos y en menos tiempo a través de complejos algoritmos y de ellos se pueden sacar conclusiones y predicciones. Pero como para que sea la máquina la que tome la decisión estratégica final de una compañía, es algo arriesgado. La apuesta, nos dicen esos expertos, sería un modelo híbrido que ayudase a elegir la mejor decisión, pero siempre el humano estaría detrás de esa última decisión. Bueno, tiempo al tiempo. La inteligencia artificial va a dar mucho que hablar. Para saber más de esta metamorfosis económica que nos rodea, pueden acudir ustedes al espacio de tecnología de nuestra web en ondacero.es. Muchas gracias, Patri. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ignacio. Los protagonistas. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, es protagonista por diversas causas. Primero, por las extensas protestas de los agricultores europeos, pero también por su última propuesta de subvencionar a la industria de defensa. Quiere que se refuerce ante la prolongación de la guerra de Ucrania. Además, Rusia está desarrollando un arma antisatélite, según Estados Unidos. Regresa la guerra de las galaxias de finales de la Guerra Fría. Mientras, Europa prepara un pedido de 1 millón de drones para Ucrania. El Banco Mundial calcula en 450.000 millones el coste de la reconstrucción del país invadido por Putin. La militarización del continente es un hecho y España no se queda atrás. En los últimos 10 años, el gasto en armamento de nuestro país ha aumentado un 260%. Y esto ha sido más evidente durante el gobierno de Pedro Sánchez, donde destaca la compra de más de 40 aviones de combate, nuevos misiles y lanzacohetes, blindados y nuevos barcos logísticos para la Armada. Y antes de marcharnos, una recomendación. Un libro, Capitalismo de amiguetes, de Carlos Sánchez. Un libro ameno, fácil de leer, con lenguaje ágil y datos profundos de la historia económica y política de nuestro país, de cómo las élites económicas han manipulado el poder político del Consejo de Ministros al Consejo de Administración, de Antonio Piñello, banquero de los Reyes Católicos, hasta nuestros tiempos de las puertas giratorias. Capitalismo de amiguetes, de Carlos Sánchez, editorial HarperCollins. La mirada de la economía, un podcast de Onda Cero. Esto es todo por ahora, porque el dinero siempre está en movimiento, siempre está volando y la economía y el empleo también. Un abrazo.